Ya estamos de vuelta a las 8 de la mañana con 30 minutos este fin de semana, este domingo. Qué gusto que esté con nosotros el domingo. Oye, es fin de semana largo. No nos habíamos detenido en ello. Estamos trabajando. Vámonos todos a descansar. Ah, no es cierto. Ya estamos aquí. ¿Para qué nos vamos? Hay que quedarnos, hay que trabajar y hay que estar al pie del cañón. Mucha gente está disfrutando. Pocos salieron. Hoy no sentí como que mucha gente salió de fin de semana largo. Algunos que lo pudieron hacer, pues disfrútenlo. Relájense, tómelo con calma, porque viene un tema que hay que detenernos en ello y hay que entender qué es lo que está sucediendo con impunidad. Con impunidad y cómo se ve México ante este enorme reto que tenemos, y para ello hay que hablar con la gente que sabe. En la universidad, esto es bien importante, la Universidad de las Américas Puebla, desde hace ya algún tiempo está haciendo este índice global de impunidad México. Lo coordina Juan Antonio Leclerc Ortega y Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, a quien me da en verdad mucho gusto porque es un privilegio poder charlar con él. Él coordina este estudio, él arrastra el lápiz, él lo viene entendiendo y viene a ayudarnos a entender qué es lo que está dando a conocer con este índice global de impunidad México 2018. ¿Cómo le va, maestro? Qué gusto saludarle, muy buenos días. Muchas gracias, Jaime, un saludo desde Puebla, feliz domingo. Gracias, y bueno, seguramente Puebla está viviendo un buen momento en este fin de semana largo. A ver, maestro, el índice de impunidad, el índice global de impunidad México, primero detengámonos en qué es lo que mide, cuál es la métrica, qué es lo que señala este índice de impunidad. Claro, mira, recordar al auditorio qué significa impunidad. Son los delitos que no son castigados. El drama de México es que de los 25 millones de delitos que se cometen en promedio al año, solamente el 0.6% tiene un castigo para los infractores. Entonces, a nosotros nos preocupa por qué tenemos un 99% de impunidad de los delitos que se cometen en este país. Y la respuesta que encontramos al hacer nuestro modelo econométrico es: el problema está en las instituciones de seguridad, de justicia, del sistema penitenciario. México está en el lugar número 66 de 69 países que medimos apenas el año pasado con información de Naciones Unidas. Solamente está peor que nosotros Filipinas, la India y Camerún. Entonces la duda era, bueno, entonces, ¿y qué pasa? Y la respuesta es: son los estados de la República quienes son los principales responsables de la impunidad que se vive en este país. Recordarle a tu auditorio que el 80% de los delitos que se cometen son del fuero común. ¿Eso qué quiere decir? Que son las autoridades locales quienes deben de atender este problema. Y el índice global de impunidad lo que tiene son variables que explican las capacidades instaladas, la estructura de las instituciones de seguridad, justicia y sistema penitenciario, pero también cómo funcionan para atender los delitos que se cometen en sus entidades. Entonces, medimos obviamente los delitos, medimos el robo, medimos también el tema del homicidio, pero también las capacidades que tienen las agencias del Ministerio Público, los juzgados y también los cuerpos de seguridad. Sobre los datos que destaca este estudio, maestro Gerardo Rodríguez Sánchez, ¿qué es lo que nos podemos encontrar? Veo que la República Mexicana pues es muy amplia, es muy diferente en unas zonas, en unas regiones. ¿Ahí cómo podemos detenernos? Sí, mira, te voy a decir los estados que tienen los más altos niveles de impunidad. Son, en primer lugar, tiene la medalla al más alto nivel de impunidad el Estado de México, y hay que decirlo, rebasó en 80 puntos nuestro índice. Tamaulipas, le sigue Baja California, Coahuila, Quintana Roo, Guerrero, Aguascalientes, Veracruz, Puebla y Oaxaca. Esos son los 10 estados, el top 10 de los estados con los peores niveles de impunidad, donde prácticamente no se castigan los delitos. Y hay que hablar bien de dos estados que son los que tienen baja impunidad y media impunidad. Solamente 2 estados caen en esta categoría. Uh-huh. Baja impunidad Campeche y mediana impunidad la Ciudad de México. Uno se preguntaría, bueno, en la Ciudad de México hemos visto cómo se incrementan los delitos. Sí, pero la Ciudad de México tiene capacidades que no tienen otros estados de la República en términos de policía, por ejemplo. La Ciudad de México tiene 4 veces más policías que el promedio del país. Tiene capacidades instaladas en ministerios públicos
terribles instalaciones, terrible atención, pero al final del día es de fácil acceso. Hay estados de la República en donde levantar una denuncia, que se abra una carpeta de investigación por un delito que se cometa, es terriblemente complicado. Un Ministerio Público podrá llegar en 10, 12 horas por lo difícil y el acceso. Entonces, eso nos marca el índice, estas 10 entidades con más alto nivel de impunidad y estas con las más bajas. Estamos platicando con el maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, él es académico, investigador de la Universidad de las Américas Puebla. Maestro, también me salta, y es algo que hemos conocido, el nivel o el bajo nivel de denuncias que se tienen en el país. 93 de cada 100 delitos que se cometen ni siquiera se denuncian, o sea, más de 9 de cada 10 no se denuncian. ¿Qué inhibe esa denuncia? Mira, la encuesta del INEGI, la llamada INVIPE, la encuesta de victimización, nos da luz, porque le pregunta a las víctimas por qué no denuncian, y lo que dicen son dos cosas terribles: porque es una perdedera de tiempo, y dos, porque saben que no va a llegar a ninguna resolución, no tiene sentido ir a denunciar porque no van a recibir justicia del delito que fueron víctimas. En fin, bueno, y terminar con el tema de las cárceles. Sí, Los bueno. policías del sistema penitenciario son los peor pagados. Eso todavía también ahí hay un gran tema y una gran manera de entender lo que está sucediendo en las cárceles. Veía algunos datos que son importantísimos de lo que se genera, las cárceles que tienen autogobierno, lo que se genera dentro de la cárcel y que impacta a la sociedad en temas de extorsión, bandas de secuestradores que son dominadas o manejadas desde el interior desde una prisión. Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, académico de la Universidad de las Américas Puebla, otro dato muy revelador es que si de por sí son bajos estos delitos que se denuncian, muy pocos son los que terminan ante un juez en una investigación y que concluyen con alguien en prisión o con alguien pagando una pena, ¿no? Así es menos del 12%. Imagínate. Entonces, por eso es que el dato es terrible, la impunidad en México es del 99.3%. Oye, maestro, y entonces, ¿qué se tiene que hacer ante un panorama pues tan adverso? Mira, en el tema de la impunidad es un problema relacionado con el tema de la corrupción. Nosotros sostenemos en la universidad que la impunidad es el origen de la inseguridad, la violencia y de la corrupción. Entonces, aquí no hay de otra. Es el Estado mexicano, sus instituciones, sus gobiernos, los que tienen que resolver el asunto. En la corrupción siempre va a haber dos partes, y muchas veces sector privado y sector gobierno. Aquí el único progenitor, padre de la impunidad, es el Estado. O sea, el Estado sigue teniendo el monopolio de la impartición de justicia. Y en este sentido, lo que nos toca como sociedad civil, universitarios, investigadores, los medios de comunicación, por eso apreciamos mucho este espacio, Jaime, es castigar a los gobiernos que no cumplan con la principal reclamo, el principal problema, que es la inseguridad. Claro. Y la impunidad está en el séptimo problema que ven los mexicanos en sus estados. Entonces, hay que visibilizar el problema, que es lo que nos toca hacerlo, y que los congresos de los estados, los gobiernos estatales, inviertan, no se trancen el dinero y se manden los recursos a las instituciones de seguridad y de justicia que lo necesitan. Estamos colapsados en muchos estados. Maestro, ¿y qué tanto está de nuestro lado? Del lado de la sociedad. Yo siempre pongo el ejemplo. Tú vas a Estados Unidos, la gente que tiene oportunidad de ir a Estados Unidos, y lo pongo porque es lo más cercano. Allá sí te estacionas donde te debes estacionar. Allá sí no te pasas un alto. Oh, cuidado y agarres un automóvil y andes con unas copas. Todo es muy cuidadoso. ¿Por qué? Porque allá sí hay un brazo ejecutor que te agarra y te dice: a ver, muchachito, para acá. Y a ver tu licencia, porque te vamos a quitar puntos. ¿Y por qué ese mismo mexicano que aquí le vale un pepino la ley, allá sí lo hace? Porque allá hay instituciones serias, profesionales, hay policías y hay jueces que van a aplicar la ley, okay, ¿no? Uh-huh. Y son policías que con dignidad ejercen su profesión.
están bien pagados, no se van a arriesgar a dar a recibir una mordida porque pueden perder un trabajo que los van a pensionar bien, son reconocidos por su comunidad, tienen becas sus hijos, tienen seguros de vida, seguros de gastos médicos también. Entonces, ese es el reto, es tener policías profesionales. Pero primero hay que tener los policías. Claro. Jaime, es que eso es terrible. El estado de fuerza, por ejemplo, en Puebla, donde estoy aquí, es de 3,222 policías estatales, ¿no? Gobernación y el Secretariado Ejecutivo, el Consejo de Seguridad Pública, en donde participan todos los gobernadores, puso una meta, un estándar nacional. Y Puebla, para alcanzar el nivel de estado de fuerza, policías estatales que requiere, tener que ser 9,000. Uf. ¿No? O sea, está 3 veces abajo. Claro. Entonces, bueno. Tremendo. Entonces, primero, tener los policías, pero tener Gerardo, que pagarles bien. ¿Me permites ir a una pausa y regresamos a redondear? Sí, con mucho gusto. Vamos rápidamente a una pausa, son las 8:42. Estamos de vuelta, estamos platicando con Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, académico e investigador de la Universidad de las Américas Puebla. Fórmula Noticias fin de semana con Jaime Núñez. Ya de regreso a las 8 de la mañana con 45 minutos. Gerardo, tuvimos que interrumpirte porque nos agarraba el corte automático. Maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, académico e investigador de la Universidad de las Américas Puebla, el coordinador de este Índice Global de Impunidad en México 2018. Gerardo, Estado de Derecho entonces sería la clave para encontrar y darle salida a todo el tema de la impunidad. Es construir instituciones que funcionen bien y que nos den confianza a los mexicanos para denunciar. De otra manera, la impunidad en México va a continuar. Los delitos en el país siguen aumentando y las instituciones prácticamente tienen las mismas capacidades y no están avanzando el nivel de profesionalización que se requiere. Te voy a poner otro dato para amargarte el domingo, Jaime. Los policías en promedio, los estatales, que son los que más ganan, solamente por debajo de la Policía Federal, ganan en promedio 10,000 pesos al mes. ¿Cómo quieres que un policía nos cuide de su vida por nosotros, combata la delincuencia organizada, si solamente gana 10,000 pesos? Claro. Un policía en otras partes del mundo, en Europa, en Estados Unidos, en América Latina también, ganan mucho más. Están al menos en el 20% del decil de ingresos de la población. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente se va a pelear por estar en una institución y no, por ejemplo, que Tamaulipas tenga que estar reclutando policías, ya sabes en dónde, en la Ciudad de México y en Chiapas. Imagínate. ¿No? Porque no hay tamaulipecos que quieran entrar a dar su vida a combatir al cártel del Golfo o a los Zetas, por ejemplo. Entonces, eso es terrible. Oye, Gerardo, ya por último, ¿dónde pueden encontrar? El estudio es muy amplio, estaba viendo las diapositivas, todo lo que tiene de información es amplísimo. ¿Dónde pueden acercarse a este estudio para pues leerlo y adentrarse muy bien a las cifras que son impresionantes? Ahorita está con un banner fácil acceso en la página de la Universidad de las Américas Puebla, que es eso, sus siglas es www.utlap, hasta la p.mx, o en Google pongan Índice Global de Impunidad, o en cualquier otro buscador, es muy fácil acceder, pongan Índice Global de Impunidad México 2018 y les va a aparecer la Universidad de las Américas Puebla. Ahí pueden descargar la base de datos, el reporte ejecutivo, el reporte por estado. Entonces, nos sirve mucho que quienes te escuchan en otras partes del país y en la Ciudad de México revisen estos datos para que den sus propias conclusiones. Si me lo permites, un último comentario. Claro. Esto es como un diagnóstico médico. Van a encontrar números, van a encontrar una breve interpretación, pero la mejor interpretación es la de los especialistas en las entidades federativas, de los gobernadores, de los diputados, de los medios de comunicación, de los investigadores, de las organizaciones de la sociedad civil. Utilizan esta información para ver el estado de colapso que tienen las instituciones de seguridad y justicia en sus estados. Pues maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, académico e investigador de la Universidad de las Américas Puebla y coordinador de este Índice Global de Impunidad México 2018. Muchas gracias, que estés muy bien y extraordinario fin de semana. Muchas
Muchas gracias, muy buen fin de semana, te mando un fuerte abrazo. Gracias, que estés muy bien. Igualmente un abrazo hasta Puebla, para toda la gente de Puebla. Un saludo, maestro Gerardo Sánchez Lara, Rodríguez Sánchez Lara, él es académico investigador de la UDLAP. Ahora sí, vamos a despedirnos momentáneamente del Facebook Live, porque ya está Daniel Rentería